Suprema Personalidad de Dios. Esa actividad de Bhakti, hoy en día, por escuchar esa misma conversación que tuvo Maharaj Parikshit con Shukadeva Goswami, esa misma conversación, hoy en día puede tener el mismo efecto que tuvo en ese tiempo. Todas las personas que escuchen esta conversación pueden recibir los mismos beneficios que recibieron en ese momento todos los sabios que estaban reunidos. Así que el Bhakti se expande no solamente en ese momento, espacialmente, sino temporalmente. Una potencia especial. Y eso tiene mucho que ver con la modalidad de misión. ISKCON está fundamentado, la misión de Srila Prabhupada está fundamentado en el Bhakti, y naturalmente el Bhakti tiene que ser para compartir, porque naturalmente se comparte a sí mismo. Si uno querría evitar y hacer el Bhakti algo hermético, como algunas filosofías, fracasaría en su intento, seguramente. No hay manera de esconder el Bhakti, y por lo tanto lo mejor es seguir la corriente de este Bhakti y establecer las actividades misioneras siguiendo esta naturaleza. Y eso es ISKCON, y esa es la misión de Srila Prabhupada. Bien, esta es la primera parte, la parte en que Parikshit Maharaj glorifica el Srimad Bhagavatam. Luego comienzan las preguntas de Maharaj Parikshit, y seguramente la primera impresión, especialmente con la primera pregunta, uno se haría la pregunta: ¿por qué tan básico? ¿Por qué una pregunta tan básica después de hablar de tantos y de hablar de las posiciones en las que estaba Maharaj Parikshit, las posiciones en las que estaban todos los sabios ahí reunidos, la posición de Shukadeva Goswami? Y Parikshit Maharaj hace una pregunta básica de la vida espiritual, acerca del cuerpo, acerca del alma. Bueno, hay varios análisis en base de por qué Parikshit Maharaj hace estas preguntas. La Prabhupada establece algunos de estos aspectos. Lo primero que dice la Prabhupada es que Parikshit Maharaj ha establecido en los primeros versos, en la glorificación del Srimad Bhagavatam, la importancia del Bhagavatam, o la naturaleza trascendental del Srimad Bhagavatam, la magia que tiene el Srimad Bhagavatam para producir cambios en una persona, para transformar corazones, para establecer nuestra espiritualidad en el corazón. En un sentido, el Bhagavatam parece como algo mágico, pero a la vez Parikshit Maharaj también le quiere dar a eso mágico, místico, una autoridad filosófica. El Bhagavatam no solamente es puro y trascendental, sino que también puede responderte las preguntas filosóficas más íntimas o más profundas, más confidenciales que uno se hace en la vida. Y de esa manera el Bhagavatam ya es completamente autoritativo. No solamente me permite tener experiencias espirituales profundas el Bhagavatam, sino que también me responde intelectualmente todas las dudas que tengo acerca de mi existencia. Esa es la naturaleza del Srimad Bhagavatam. Maharaj Parikshit quiere establecer este hecho en estas páginas del Srimad Bhagavatam. Otro de los aspectos importantes tiene que ver con nuestro fin autoridad. El Bhagavatam, así como Shukadeva Goswami, no solamente si nosotros, por ejemplo, estaríamos en una conferencia pública donde está nuestro maestro espiritual, nuestro guru, y es sabido quizás por su propia presencia, por su forma linda de dirigirse a la gente, que es una persona espiritualmente poderosa, y todo el mundo parece que está confiado en eso por su refulgencia. Se dan cuenta que es una persona realmente en estado espiritual puro, se lo ha presentado así. Pero imaginen si esta persona no puede responder preguntas o dudas de la gente, o si simplemente hace como hacen algunos místicos: en tu pregunta está la respuesta, o encuentra la luz y todo se te responderá.
o estos son los misterios de la creación, y al final no se responde nada. Quizás para un público esotérico esas respuestas lo enamoran, pero para alguien realmente que quiere saber, que quiere tener respuestas, necesita las mismas. Y esta persona va a considerar autoridad con todas las letras aquella persona que le responde estos cuestionamientos. De la misma manera, el Bhagavatam se presenta así. Parikshit Maharaj quiere defender la posición filosófica del Srimad Bhagavatam y de Shukadeva Goswami y de esta conversación que se está produciendo en este lugar. Así que él hace estas preguntas básicas. Y no tan básicas, profundas acerca del universo, la creación, las entidades vivientes, el karma. En nuestras explicaciones escritas hicimos un cuadro donde pusimos todas estas preguntas enumeradas y tenemos ahí también detallamos algunos significados de Srila Prabhupada, donde nos pareció interesante los comentarios que hace él para relacionarlo con alguno de nuestros fines. Por ejemplo, tenemos aquí una de las preguntas de Maharaj Parikshit es: ¿cómo es que la acumulación proporcional de las reacciones que resultan de las diferentes modalidades de la naturaleza material actúan sobre el ser viviente, deseoso, ascendiéndolo o degradándolo entre las diferentes especies de vida, comenzando con los semidioses y descendiendo hasta las más insignificantes criaturas? O sea, la pregunta que hace aquí Maharaj Parikshit se refiere a cómo es el que actúa el karma en la vida. Prabhupada, un comentario que hace Prabhupada es: las acciones y reacciones de todos los trabajos que se realizan bajo las modalidades materiales de la naturaleza, bien sea que uno se encuentre en la forma diminuta o en la forma gigantesca, se acumulan, y así pues el resultado de esas acciones y reacciones acumuladas del karma o trabajo se manifiestan en esa misma proporción. Y en el significado, Prabhupada analiza también mucho más el aspecto de que todos nuestros destinos o todos nuestros resultados están en función en cómo nosotros relacionamos nuestras actividades con las modalidades de la naturaleza. O sea, cómo nos cualificamos mediante nuestro trabajo. A mí me pareció interesante estos significados y este verso, porque acá se explica un poquito más en profundidad estas complejidades de la ley de acción y reacción. Generalmente una manera simplista de ver el karma o la ley del karma, es decir, si haces algo, recibes una reacción por eso que hiciste. Si matas a alguien, serás matado. Esta es una forma muy simplista de decirlo, como que la acción en sí tiene el poder de la reacción. Pero eso no es justamente las verdades acerca de la ley del karma. Según estos versos, este verso y este significado, el poder no está en la acción, sino está en la modalidad en que hagamos esa acción. Y esto es importante, porque una conclusión simplista como la anteriormente citada, puede producir actitudes en el campo de nuestros actos también. A veces, ¿cuántas veces pensamos, este acto me enreda? Este trabajo me enreda. Esta relación me enreda, me trae reacciones. No hay acto en el mundo material que enrede. Lo que enreda son las modalidades con que uno desempeña ese acto. Es como si alguien dijera: ¿todos los que matan reciben una reacción de ser matados? No. El juez mata al asesino. Él es el que dice: a ese asesino hay que matarlo. Y firma, inclusive. Si el juez no firma, al asesino no se lo mata. Pero el juez no recibe ninguna reacción por matar a un asesino. Y no porque mató a un asesino. Inclusive si mata a un inocente, el juez tampoco tiene reacción. Porque es su deber. Y porque él
no está metiendo las modalidades bajas en su acto de matar. Otro ejemplo, el cirujano, son ejemplos del Bhagavad Gita. El hecho de cortar con un cuchillo el estómago es un acto, es un karma. Pero lo que determina la reacción no es el karma, no es la acción, sino que la modalidad con que está influida esa acción. No es que todos los cirujanos ahora del mundo en algún momento tienen que ser cortados en su estómago por todas las cortadas que hicieron en su vida. No existe una ley del karma de ese tipo. La ley del karma es debido a la cualificación, a la forma en que nosotros nos cualificamos dentro de nuestras actividades. Así que ahí se empieza a complejizar un poco el asunto de la ley del karma, por eso que Maharaj Parikshit pregunta la acumulación proporcional de las reacciones que resultan de las diferentes modalidades de la naturaleza material. Él habla de reacciones por las combinaciones de las modalidades, no las reacciones por los diferentes actos. La Prabhupada establece en el significado que esto de otra manera. Él dice, no hay acto que podamos hacer, no hay fórmula que podamos hacer para entrar a planetas superiores, o inclusive él da el ejemplo de para entrar a Estados Unidos. Si un acto, si el karma es, si las reacciones que nosotros recibimos es producto solamente de un acto, entonces, llevado a la analogía de entrar a Estados Unidos, entonces tomaríamos un avión sin visa, sin nada, al menos desde Argentina, ir sin visa a Estados Unidos es como decir, voy a gastar plata para nada. Así que imaginen, bueno, voy a Estados Unidos, si es el acto lo que garantiza mi destino o mis resultados, entonces bueno, tomo el avión que dice a Estados Unidos. Obviamente cuando lleguemos ahí vamos a tener que venir de vuelta porque no tenemos ninguna cualificación, según la Embajada de Estados Unidos, para entrar a su país. Por lo tanto, el acto no garantiza la reacción, sino que la modalidad con que realizamos los actos. Es por eso que nosotros tenemos karma, vikarma y akarma. Hay un modo, inclusive, que el karma se transforma en trascendental. Y eso también Prabhupada explica. Si de alguna manera nos relacionamos con las modalidades trascendentales, mejor dicho, nos relacionamos con los aspectos trascendentales mientras desempeñamos nuestros deberes, entonces eso nos transportará o vamos a estar cualificados, la embajada del mundo espiritual nos va a admitir, porque estamos relacionados con cualidades trascendentales de la naturaleza. Así que esto es interesante en esta descripción. Obviamente que todas estas preguntas de Maharaj Parikshit serán respondidas por Shukadeva Goswami en su debido tiempo. Vamos a darle más profundidad a todo esto. Luego tenemos otro significado aquí. En el verso 2.8.18, Parikshit Maharaj pregunta, ¿cuáles habrían de ser, por lo general, las afiliaciones religiosas comunes de la sociedad humana, así como sus ocupaciones obligatorias específicas en el campo de la religión y la clasificación de las órdenes sociales, así como las órdenes reales administrativas y los principios religiosos para aquel que esté afligido? Entonces acá Maharaj Parikshit está preguntando acerca de lo que es religión, o cómo deben ser las distintas, cómo debe ser establecido una religión. Prabhupada establece en el significado que no puede haber posibilidad alguna de apat dharma o no religión mientras la religión sea en servicio devocional. Esto lo podemos reflexionar en el sentido de que no todas las religiones son religiones, por más que se ponga el título religión, o por más que el gobierno